Seguimos con la reforma laboral, esta vez en el contexto histórico. Para ello tenemos una conferencia magistral, nuestra conferencia de clausura. Así como iniciamos por la cúspide, así vamos a terminar. Y llamo a quien fuera ministro de Trabajo, senador de la República y expresidente del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Rey Guevara. Él con ustedes. Muy buenos días, queridas y queridos colegas. Yo aprendí con un hijo mío que es médico, que le fascinaba cuando llegaba los viernes. Y me decía, papi, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Pero aprendí con los brasileños que el sábado tiene todas las bondades entre los días de la semana, porque uno tiene el domingo para descansar, para recuperarse después de haber disfrutado todo el sábado, que también se puede utilizar para trabajar. De manera que hoy es sábado, el cuerpo lo sabe, y en consecuencia, siendo ya esta hora, ustedes están deseosos de disfrutar del sábado y, por supuesto, habiendo tenido el gran privilegio de participar en este congreso tan importante y relevante. La reforma laboral, el contexto histórico. Yo voy a tratar de hacer un esbozo general de esto, desde una perspectiva muy personal y ajustada a lo que es la República Dominicana, sin alejarse de la actualidad del mundo del trabajo de hoy. Yo quiero recordar que el derecho del trabajo se produce esencialmente como consecuencia de revoluciones, inicialmente de dos revoluciones. La primera revolución industrial, 1760-1840, cuando la máquina irrumpe en el lugar del trabajo, y la revolución francesa de 1789, que pronuncia la igualdad de todos los seres humanos. Tiene gran similitud con el derecho constitucional, porque ahí lo único que falta es la Constitución norteamericana del 17 de septiembre de 1787, que es producto de la Revolución norteamericana que empieza en el año de 1776. A la inglesa le han llamado a veces la Revolución Gloriosa. Pero en fin, fíjense ustedes de dónde va a surgir el derecho del trabajo, de revoluciones. Y eso incluso con la bendición de la doctrina social de la poderosa entonces Iglesia Católica, y voy trillando rápidamente, sobre todo a partir de la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, del 15 de mayo de 1891, donde se trataba de responder a la cuestión social. Y eso tiene sus raíces profundas, para que ustedes vean las implicaciones que tiene tocar el mundo del trabajo y pensar que la revolución digital, como se pensó con la máquina, va a sustituir el esfuerzo humano. Eso no creo yo que va a pasar. Dejémoslo al tiempo. Pero en el Antiguo Testamento ya se hablaba del tema laboral. En el Levítico se proclama: no retendrás el jornal de tu jornalero hasta la mañana. En el libro de Tobías se señala
a cualquiera que haya trabajado algo por ti, dale luego su jornal y por ningún caso retengas en tu poder el salario de tu jornalero. Eso es en el capítulo 4. Pero es importante que con la Rerum Novarum, esta encíclica, se abordan principios que hoy se mantienen y se dicen cosas que todavía se sienten y motivan al hombre y a la mujer de trabajo. En ese momento, esa encíclica decía: la fuerza del trabajo del hombre no debe ser considerado como una mercancía. Crítica al liberalismo económico. En ese documento se prohíbe el trabajo infantil. Eso está cerca de nosotros. Se protege a la mujer trabajadora. Se habla del derecho a una remuneración justa, a la previsión social. Y yo quiero seguir en esa línea rápidamente, así con esos tics, para que ustedes vean que no es tan fácil lo que se está pensando, como que la máquina y todo lo que es la virtualidad puede sustituir el trabajo del hombre. Eso no va a ser así, porque probablemente si eso tuviese posibilidades de producirse, habría no una tercera, una cuarta, una quinta revolución que traería consecuencias enormes para el mundo del trabajo. Fíjense ustedes, y es muy importante sobre todo para un país cristiano católico y cristiano evangélico como es el dominicano, ver que hay un seguimiento en este tema en el caso de los cristianos católicos. Porque en 40º año, en el 1931, Pío XI, en ocasión de los 40 años de Rerum Novarum, hace un análisis del tiempo pasado y de ahí se genera lo que se llama la doctrina social de la Iglesia. Y ahí se reclamaba que el Estado, desbordando audazmente los límites impuestos por el liberalismo, debe luchar con todas sus energías para que de la ordenación y administración misma del Estado brote espontáneamente la prosperidad, tanto de la sociedad como de los individuos. Y en la protección de los derechos de los particulares debe velarse por los débiles y por los más necesitados. En esa encíclica, las raíces del carácter individual y social de la propiedad y su utilidad para el bien común son resaltadas. Y posteriormente, en Madre y Maestra, ustedes saben que de ahí se deriva el nombre de nuestra Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra, de mayo de 1961, Juan XXIII ratificó el contenido de las dos encíclicas. Ahora, ¿qué pasa? Todo movimiento histórico va acompañado de sus propias contradicciones, y si no las creas. Y yo, en ese rápido discurrir histórico, me acerco al constitucionalismo social. Y uno encuentra que el constitucionalismo social tiene diversos orígenes. Empecemos con las constituciones francesas de 1793, del 23 de junio, y la de 1795. En la primera, la del 93, se habla de los artículos 21 a 23 de los derechos sociales, pero esos derechos sociales fueron la obra de Robespierre y de Saint-Just. Saint-Just, que decía: no se gobierna inocentemente, como una manera de justificar la limitación del poder. Y en esa Constitución de 1793 se proclama las ayudas públicas, eso que son ahora los subsidios, como derecho sagrado, el deber de la sociedad de proveer subsistencia a los ciudadanos mediante trabajo, medios de existencia a los que no estén en condiciones de trabajar. Pero en esas constituciones francesas también
se considera esencial para la instrucción al alcance de todos los ciudadanos y garantía social para cada uno goce y conserve sus derechos. Es decir, la instrucción, antes a la educación se le llamaba la instrucción pública. Había un código de instrucción pública en la República Dominicana, en sentido general, el código de instrucción pública de otros países latinoamericanos. En la Constitución francesa de 1795, en el artículo 15 se dice: todo hombre puede contratar su tiempo y sus servicios, pero no puede venderse ni ser vendido. Su persona no es una propiedad alienable, o sea, no es una mercancía, que se inscribe perfectamente en esa línea de lo que es la humanización de una relación de trabajo donde hay uno que es el empleador y otro que es el trabajador. Por eso se tiene ahí los partidos socialdemócratas europeos que surgen en el siglo XIX, le dan impulso enorme a las normas sociales. El Partido Socialdemócrata Alemán, el SPD, que está vivo todavía, ya en 1875 hablaba de eso. El Partido Socialdemócrata Danés, en el 1778. Yo siempre me llevé la sorpresa de que el PSOE, ese que nosotros conocemos ahora, y que tiene tantas repercusiones en la vida española, ese partido en 1879 estaba hablando de la cuestión social. Y el italiano, el Partido Socialista Italiano, en el 1892. En Alemania se aprueba la ley del seguro de enfermedad en 1883, la de accidentes de trabajo en 1884. Y esas fueron las bases de un código de seguros sociales. Nosotros conocemos el famoso Instituto Dominicano de Seguros Sociales que tuvimos. En Alemania eso aparece en el año de 1911. Yo no voy a seguir con eso porque en el Reino Unido también pasó. Y uno se encuentra con que en ese proceso de asentamiento del derecho social, ¿qué pasa? Después, lógicamente, viene la constitucionalización del derecho del trabajo. Y aquí entra América Latina, porque indudablemente fue la Constitución de Querétaro de 1917, la primera en el proceso de constitucionalización del derecho del trabajo. Porque el famoso artículo 123 de esa Constitución lo dice muy claramente, el espíritu de ella. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Y ese artículo, que empieza así, contiene un verdadero catálogo relativo a la jornada de trabajo, provisión del trabajo de menores de 14 años, salarios mínimos, de descanso pre- y postnatal de las mujeres. Eso está ahí. Y eso es seguido de la famosa Constitución de Weimar alemana de 1919, que en el caso europeo es el paradigma. Y esa fue la primera Carta Europea de Derechos Económicos y Sociales. Y el artículo 157 de esa Constitución rezaba, cito así rápidamente: el trabajo gozará de la protección especial del imperio, porque era un imperio. Fíjense ustedes, se establecerá en todo el imperio un derecho obrero uniforme, un imperio que da derechos. En ella se aborda el tiempo libre de los trabajadores, existe el compromiso de luchar por obtener una reglamentación internacional. Ellos dicen, es antes de la existencia de la OIT, es necesario una reglamentación internacional de las relaciones jurídicas de los trabajadores para asegurar a toda la clase obrera de la humanidad. Óigame qué lenguaje. No es el movimiento obrero internacionalista, socialista. Es aquí, en Alemania, en el imperio, donde se habla de asegurar a toda la clase obrera de la humanidad un mínimo general de derechos sociales. Y en efecto, lo que pasa es que ya posteriormente, en ese mismo siglo XX, el Estado deja de desempeñar un rol pasivo para ser un Estado activo. Deja de tener un contenido formal en el Estado liberal para tener un contenido material. En otras palabras, deja de ser un mero gendarme o espectador en la vida económica. Pasa a ser llamado, entre otras denominaciones,
Estado benefactor, Estado de bienestar, Estado providencia y finalmente algo que nosotros adoptamos en la Constitución del 2010, el Estado, y que España lo adoptó previamente y otros países, el Estado social y democrático de derecho. Ese término de Estado social de derecho, bueno, se lo disputan desde Hermann Heller hasta von Stein. Lo importante de eso es que lo que se quiere es corregir con el Estado social los efectos disfuncionales de la sociedad industrial. Keynes, en su obra La teoría general del empleo, del interés y de la moneda, como el modelo keynesiano, importante, un cambio fundamental con el simple individualismo. Ya en el año de 1936, ¿qué sostuvo Keynes? Que era posible terminar con la desocupación por métodos democráticos, mediante el aumento de la capacidad administrativa de las normas que generan el crecimiento de la población y por tanto aumentará el empleo. Y un ejemplo, el más memorable que nosotros conocemos en estos litorales, fue la política del New Deal del presidente Franklin Delano Roosevelt, basado en un eslogan que fue famoso en los Estados Unidos, que la gente lo repetía en esa época con mucho entusiasmo, que ese es un modelo que en cierta manera sirvió de inspiración al gobierno del presidente Guzmán al inicio, en el año de 1978, y es que era desarrollar un plan agresivo de inversión pública para fomentar el empleo. Y Roosevelt decía, voy a contratar una cuadrilla de obreros de día para que caven pozos y otra de noche para que los tapen, y con eso se pondrá en marcha la economía. Eso es lo que él pensaba que se podía hacer para fomentar el empleo. Y él fue el gran autor de la Ley de Seguridad Social de los Estados Unidos en el año de 1935. Yo le pongo ese ejemplo porque Roosevelt, en un estado como el norteamericano, pudiese sorprender con ese espíritu social, porque él, en un momento de una conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, acuérdense que esa época había guerra, del 39 hasta el 45, y la OIT tuvo que hacer conferencias en Nueva York, en los Estados Unidos y en otros lugares. Y precisamente el 12 de enero de 1944, en ese contexto, él dijo lo siguiente, y cito, llegamos a la clara comprensión, y esto puede ser un socialista cualquiera, de que la libertad individual no puede existir sin seguridad económica y sin independencia. Eso se parece a los jacobinos, el criterio de la libertad participación, se parece a Marx, la libertad de formales y reales, y se parece a lo que es el pensamiento económico que se llamó contemporáneo. Y él sigue diciendo, los hombres que sufren necesidades no son hombres libres. Eso lo puede suscribir el Che Guevara. Las personas hambrientas y sin ocupación son la materia con que se forman las dictaduras. Ya esos son otros los que lo pueden decir, pero es evidente que es un pensamiento profundo. Y de ahí se entendía y se desprendía que, como han señalado algunos autores, el constitucionalismo social trajo agregado el concepto de democracia social como superadora de la democracia formal, que significa que además de la libertad política es necesario la igualdad de la que nos hablaban las constituciones francesas que yo mencioné. Y me adelanté diciendo que indudablemente la doctrina jacobina de la libertad participación, la doctrina marxista de las libertades formales y reales y el pensamiento económico moderno de mediados del siglo XX se conjugaron para dejar atrás el postulado según el cual la intervención del Estado en la economía era siempre un mal. Ahora, si uno pasa rápidamente de eso, ¿cómo se desarrolla, para entender el alcance de las reformas laborales que nosotros hemos tenido en la República Dominicana, cómo se desarrolla
el derecho del trabajo en el país. ¿Cómo surge? Surge con una intervención militar, la intervención militar norteamericana del año de 1916. Y no crean que ese caso es único. Cuando mi profesor de Derecho Social Europeo en la Sorbonne, en París I, Yamaguchi, japonés, nos dio el curso de Derecho Social Europeo, nosotros descubrimos que el Japón tiene una legislación laboral que fue el producto de la presencia del general MacArthur. El general MacArthur dijo: yo le voy a dar a este pueblo que hemos derrotado mediante el arma nuclear una legislación laboral que él pretendía que era moderna. Pues aquí la creación del Departamento de Trabajo en la República Dominicana fue durante la ocupación militar norteamericana en 1918, como ustedes saben, y donde surgieron los primeros sindicatos, porque en los Estados Unidos la AFL-CIO y otros sindicatos pues tienen una vigencia muy larga y tienen una presencia importante. Fíjense ustedes que es en el año de 1930 cuando se crea la Secretaría de Estado de Trabajo. El Código Trujillo del Trabajo se promulga en el 1951 sobre la base de leyes que estaban ahí, que todos conocemos, la Ley 385 de 1932 sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, la 1896 de 1948 tan manoseada en el Seguro Social, la Ley 2050 de 1949 sobre el Estatuto de los Trabajadores del Estado, la Ley 1642, hasta eso, de 1948, sobre días festivos conmemorativos y de duelo. La comisión redactora de ese código, y es importante para que ustedes vean, porque hay una característica. En esa época, en ese siglo XX, gobiernos, digamos, autoritarios, tenían la costumbre de otorgar una legislación laboral, entre comillas, progresista a los trabajadores. No hay duda de que el general Perón, el justicialismo en Argentina, tenía la base en una predisposición positiva de Evita Perón, pero el general que lo aceptó, que tuvo relaciones, digamos, en el mundo del trabajo, con el Ministerio de Trabajo, y entonces, pues eso favorece que se vayan logrando conquistas de los trabajadores. Aquí pasó lo mismo. ¿Qué pasó? ¿Qué fue Trujillo? El código se llamó Código Trujillo del Trabajo. Ahora, ¿cuál fue la comisión redactora de ese código? Ilustres juristas dominicanos. Don José Ernesto García Ibar, secretario de Estado de Trabajo, don Rafael Bonelli, profesor de Constitucional, en la UAS, rector bueno, no era la Universidad de Santo Domingo, no la Autónoma. Fue presidente del gobierno del Consejo de Estado, Humberto Ducudrey, excelente jurista, Federico Carlos Álvarez, uno de los grandes juristas dominicanos, Manuel Ubaldo Gómez, yo supongo que lo que tenemos cierta edad aquí trabajamos con la obra de comercial de Manuel Ubaldo Gómez, entre otras, Rafael Vidal, un gran ciudadano, y Germán Ornes Coascú, que fue director muchos años del periódico El Caribe y dueño. Y claro, ¿qué pasa? Ese código Trujillo del Trabajo pues va creando las bases para que poco a poco los trabajadores y los empleadores entiendan que el Estado no puede dejar a manos sueltas las relaciones obreros patronales y que debe intervenir. Y lógicamente, a partir del año de 1951, se produce en la República Dominicana lo que se llama, Carlos Hernández Contreras, que tiene una obra formidable, un manual de derecho del trabajo, dice, concordando con su padre, el querido don Lupo Hernández Rueda, que a partir del año de 1961 se produce lo que se llama la época de oro del derecho colectivo laboral dominicano, por el extraordinario desarrollo del sindicalismo y de la negociación colectiva. ¿Qué se hace hoy en día en la República Dominicana con la negociación colectiva?
¿Cómo se desarrolla el sindicalismo actualmente en la República Dominicana? Sin embargo, eso pasó a partir del año de 1961 y de ahí se llega a la reforma de 1992. Un congreso, el cuarto congreso de la Asociación Dominicana de Derechos del Trabajo y de la Seguridad Social, celebrado del 21 al 25 de agosto del año de 1990, con el tema de la concertación social, auspiciado por la entonces, yo no sé si era pontificia ya, pero la universidad, en todo caso, la Universidad Católica Madre y Maestra, promovió la necesidad de una reforma laboral a través del diálogo tripartito. Y entonces, como ahora participaban distinguidos ponentes extranjeros, el siempre bien recordado don Rafael Caldera, 2 veces presidente de Venezuela, gran maestro, el querido amigo mexicano Néstor de Buen, extraordinario, don Emilio Morgado, Manuel Alonso Lea, eran personas, Óscar Hernández Álvarez, que anda por aquí y que tiene un hermoso libro sobre derecho constitucional del trabajo, que lo publicó el tribunal, Óscar Hermida, Teodosio Palomino, que estuvo muy enfermo y que hizo un libro en el que yo colaboré con él, me pidió sobre los tratados de libre comercio, José Almanza Pastor. Y eso trajo como consecuencia, para que ustedes vean lo que hacen los congresos, que con la intermediación del misionero del diálogo, Monseñor Agripino Núñez Collado, el 8 de septiembre, y ahí empieza a destacarse la importancia del diálogo social y el respeto de lo acordado. Porque si no hay respeto de lo acordado entre los interlocutores sociales, se pierde la confianza, trust. Y si no hay confianza, lo que vendrá será el enfrentamiento. No se puede acordar para después denunciar lo que se ha acordado. Ninguno de los interlocutores sociales, ni el Estado, tienen derecho a hacer eso. Y yo debo decir aquí que el 8 de septiembre de 1990 se suscribió un acuerdo entre el gobierno del presidente Joaquín Balaguer y los representantes del sector sindical, en cuyo acápite 5 el gobierno se comprometió a reformar el Código de Trabajo. El 15 de octubre de 1990 se nombró la comisión encargada de elaborar el proyecto. Pero sucede que esa comisión que nombró el doctor Balaguer estuvo integrada por quienes, digamos, presidíamos el Congreso, el cuarto Congreso de Derecho del Trabajo. Y por eso, en ese Congreso, el presidente era Lupo, el vicepresidente era Rafael Alburquerque y el secretario era este servidor. Entonces, a los 3, el doctor Balaguer nos nombró en la comisión, no sin antes haberme llamado el doctor Pedro Romero, confesor, al Palacio Nacional para decirme que, eso estamos hablando del año 90, que el presidente Balaguer quería que yo fuese el nuevo presidente de la Junta Central Electoral, después del lío con don Juan. Y por supuesto yo acababa de fundar la FINJUS y tuve la excusa para no aceptar eso, y entonces vino la otra parte. Y ese código, que no está muerto, porque esta no es una reforma del código entero, te voy a aclarar eso no es verdad. Aquí se están retocando unos artículos. Un código que no es inmutable ni puede serlo. No puede serlo. Porque la vida social, como decía el profesor Joserán, es mucho más dinámica. La realidad social es mucho más dinámica que la norma que establece el legislador. Y entonces ese código fue el producto de varios factores. Las demandas de las organizaciones sindicales, los resultados del diálogo tripartito. Hay un trabajo mío en Doctrina Jurídica Dominicana, un aporte personal, es un libro que se agotó, ya debe ser por los años 90, donde yo analizo la naturaleza jurídica del diálogo tripartito. La presión internacional que ejercía la AFL-CIO, porque lógicamente cuando se creaban empresas de zona franca en la República Dominicana, esos sindicatos entendían que se le estaba quitando el empleo a los trabajadores norteamericanos. Y en nombre de la solidaridad necesaria entre los trabajadores, también luchaban
por poner las condiciones de trabajo aquí en los mismos niveles de las condiciones de trabajo de los Estados Unidos. Eso era bueno para los trabajadores, pero era malo para la economía dominicana, que no tenía, por supuesto, el desarrollo de la economía norteamericana. Y claro, el código fue producto, y hay que reconocer lo que es verdad, de la voluntad del presidente Balaguer, Joaquín Balaguer, de hacer cumplir lo pactado con los trabajadores. Balaguer cumplió con eso y defendió el acuerdo, porque en esa época el Partido de la Liberación Dominicana había ganado prácticamente, para mí don Juan ganó las elecciones del 90, eso es una opinión personal, pero tenía una gran representación congresual. Y entonces esos diputados de ese partido presentaron un proyecto de reforma del Código que estaba en contraposición con el Código Lupo, Alburquerque, Ray Guevara. Y entonces los empresarios, el sector empleador, se dio cuenta de lo que le venía y habló con el presidente Balaguer y entonces se organizó el diálogo tripartito. En ese diálogo tripartito, el abogado de los trabajadores era el doctor Julio Aníbal Suárez, ese gran hermano y amigo, porque el doctor Alburquerque era el secretario de Estado de Trabajo y este servidor, el abogado de los empleadores, era Pablo Nadal, que fue abogado de la Confederación Patronal muchísimos años, y el asesor de la Iglesia Católica era este servidor, que al mismo tiempo era director de la Escuela de Derecho de la universidad. Y claro, yo digo que el presidente Balaguer fue claro. Dijo, esto se va a hacer y esto hay que respetar lo acordado. Y así se mandó y en sentido general se varió muy poco lo que fue enviado. Y el nuevo código aportó importantes cambios en el derecho individual y en el derecho colectivo del trabajo. ¿Cuál fue el papel del Código de 1992? Para ir nosotros ya en la ruta ascendente hacia el final. Yo escribí, para que no quede duda de que nosotros, lo que quedamos, además podemos hablar por Lupo, estamos de acuerdo con que hay que hacer una renovación del código. En el caso mío, escribí el 26 de agosto de 2008, el periódico está ahí, del prestigioso Listín Diario, lo siguiente, cito, en 2008, estamos en el 2025, nuestro código ha cumplido su papel de protección y promoción del progreso social. Como toda legislación, el tiempo pasado exige su revisión y adaptación. Ahora la reforma debe ser limitada a aspectos tales como la jornada de trabajo, horas extraordinarias, conciliación, vocales de los juzgados de trabajo, apelación de sentencia, fondo de garantía, seguro de desempleo, duplo de las condenaciones. Eso, que fue lo que se hizo ahora, yo reclamaba en el 2008, entre otras cosas, sin desconocer las disposiciones del capítulo 16 del DERE-CAFTA, que el capítulo laboral, el jefe del negociador de la República Dominicana fue este servidor, acompañado de mis colaboradores, incluyendo a Bretón, de la Secretaría de Estado de Trabajo, Washington González, en fin, sin desconocer las disposiciones del capítulo 16 del DERE-CAFTA, que prohíbe la modificación de la ley laboral para fines de competencia comercial. Y yo decía ahí, recordemos hoy, mañana y siempre, que dialogar es construir. Pero 16 años después, escribí Código y Cesantía, Paz Social. Ahora, el pasado año, en el Listín Diario, el 7 de octubre, señalando lo siguiente. Cito, el Código de Trabajo vigente de 1992 sustituyó al Código Trujillo del Trabajo de 1951. Manuel Enrique Tavares Sánchez, Ike, uno de los empresarios más visionarios, emprendedor e innovador de nuestra época, escribió en Bule su autobiografía, cito,
Pero lo más importante del nuevo Código de Trabajo fue que otorgó paz laboral a la República Dominicana. Ese código, que a veces lo quieren hacer el culpable de todo, le da en la misma cara a quienes dicen eso, porque todo el crecimiento económico que ha tenido la República Dominicana, precisamente desde los años 90, se consiguió gracias a la paz social, fundamentalmente frente a la paz social del Código de Trabajo del año de 1992. Y dice un empresario de esta envergadura, Manuel Enrique Tavares Sánchez, que ese código obró de pacto colectivo, en voz de un empresario tan destacado, dice, obró de pacto colectivo nacional donde todos los derechos de los trabajadores fueron respetados y considerados. Termino la cita. Yo agrego, esa paz, yo me cito ahí también, esa paz laboral ha sido la zapata social del crecimiento económico, en el artículo del crecimiento económico que hemos experimentado desde su promulgación, que aunque no se ha redistribuido equitativamente, ha sido un poderoso aliado del progreso social. Una cosa es la distribución de la riqueza, pero que si se ha creado riqueza, se ha creado, evidentemente, gracias a la paz social, y además de la inversión y todo lo que ustedes quieran, pero sin paz social, ¿cómo se progresa? Yo agrego a eso, en ese artículo del listín, que el presidente Abinader prometió una reforma laboral y el ministro de entonces de Trabajo, Luis Miguel Decán, con sobria y eficaz mediación, ha logrado grandes avances en las relaciones laborales gracias al espíritu dialogante de los interlocutores sociales. Los acuerdos logrados son provechosos para empleadores, trabajadores y por ende para el país. Avances importantes se registran en materia de la jornada de trabajo, suspensión del contrato, aumento de las vacaciones, horas extras, juez conciliador, ejecutoriedad de la sentencia, no retiro de los muebles de la empresa embargada hasta venta en pública subasta, eliminación del pago del duplo de las condenaciones para lograr suspensión de la sentencia, aumento del 100% de la licencia de la paternidad en caso de alumbramiento de esposo o compañero, como compañera, sueldo normal para el trabajador que presta servicio, en fin, otros temas de mutuo provecho de naturaleza procesal. Pero además, después de ese acuerdo, el señor presidente de la República citó a los interlocutores sociales a su rueda de prensa que se denomina la semanal. Y en esa rueda de prensa, él dijo, bueno, aquí están los resultados del diálogo, yo le voy a dar 15 días para que se pongan de acuerdo sobre la cesantía. Si no se ponen de acuerdo con la cesantía, yo lo mando. Fue claro, porque se habían puesto de acuerdo sobre una serie de puntos. Entonces, yo escribí en ese artículo del listín diario, de esa contribución de 2024, lo siguiente: la eliminación o disminución de la cesantía no debe bloquear la reforma laboral al estilo de las 3 causales y el Código Penal. La cesantía es un derecho eventual que solo paga el empleador cuando pone fin unilateralmente al contrato de trabajo por tiempo indefinido. Es decir, el trabajador no ha cometido falta alguna. El empleador le ha, entre comillas, liquidado conforme a la ley. En el caso de despido justificado, el empleador no tiene que cubrir la cesantía. Y yo decía en ese momento, porque había la amenaza, la hipoteca pendiente o amenazante de la reforma fiscal. Una reforma fiscal no puede justificar la eliminación o disminución de la misma ni la ruptura del diálogo. Los avances logrados deben ser incorporados por ley al Código y las partes deben darse un plazo prudente para examinar la posible integración de figuras tales como seguro de desempleo ampliado, un fondo de cesantía con aportes especiales, antiguo modelo de la CEPAL, o gasto social del empleador descontado del impuesto sobre la renta. Porque en esto el Estado no se puede lavar la mano. El Estado, si se quiere, digamos, crear un sistema nuevo que los trabajadores acepten, no puede pensar que esa responsabilidad va a recaer solamente
entre los empleadores y los trabajadores. El Estado tiene que lanzarse y el Estado debe decir, bueno, pero una de las maneras de aliviar la situación de los empleadores es decir, bueno, esos fondos de la cesantía que tiene la empresa son deducibles del impuesto sobre la renta y la empresa se libera. Sobre todo las empresas pequeñas, las medianas y pequeñas empresas que son las que tienen más dificultades. Y yo he señalado que la cesantía que el dictador Trujillo consagró para los trabajadores no puede ser eliminada por el presidente demócrata Luis Abinader. Eso, lo que un dictador le dio a un pueblo, no se lo puede quitar un presidente respetuoso de las libertades democráticas y de los derechos de los trabajadores. Hasta tal punto, yo no me invento nada, hasta tal punto que fue a la OIT y le hicieron un gran reconocimiento a las autoridades de la OIT. Entonces, yo ya terminando, esto es un enfoque quizá que no tiene la profundidad que uno quisiera, pero es como yo veo a este momento lo que ha pasado en la República Dominicana. Concertación social y reforma laboral. El diálogo social ha sido instrumento fundamental para la convivencia y para incentivar la cohesión social. Si los actores del diálogo no respetan lo pactado por el diálogo social, si el poder legislativo no asume como la jurisprudencia constitucional española, cito, y es reiterada, y ese es un Estado social y democrático de derecho como el nuestro, que lo proclama nuestra Constitución en el artículo 7, con una serie de valores propios que convierten la Constitución dominicana en la más avanzada de Iberoamérica. No lo digo yo, lo dicen destacados profesores españoles, incluso unos que son verdaderamente de la izquierda más militante en ese país. Son brillantes profesores. Y esa jurisprudencia constitucional española dice y destaca el valor trascendente del diálogo social en nuestro Estado social y democrático de derecho y la importancia de la participación de las organizaciones sindicales y empresariales en el procedimiento de elaboración de aquellas leyes que puedan afectar los intereses económicos y sociales a cuya defensa y promoción contribuyen significativamente. Esta es la sentencia 68 del TC español de 2007. Ahí está la cita. Y, naturalmente, aquí se dice claramente, para terminar, entonces, la paz social, si uno adopta ese camino, pues, y el crecimiento económico podrían caer como un castillo de arena. La Constitución Dominicana reconoce carta de ciudadanía a la concertación social en su artículo 251. Ese artículo lo redacté yo. Y dice así, el artículo 251, Consejo Económico y Social, la concertación social es un instrumento esencial para asegurar la participación organizada de empleadores, trabajadores y otras organizaciones de la sociedad en la construcción y fortalecimiento permanente de la paz social. Y ahí dice que para promoverla existirá el Consejo Económico y Social. Cuando uno ata eso con otra sentencia del Tribunal Constitucional Español, que es la 39 del año de 1986, se encuentra con lo siguiente. La jurisprudencia española considera las prácticas de economía concertada como una manifestación más del carácter pluralista de nuestra sociedad. Y sigue diciendo, en España la concertación social tripartita no es solo una tarea del Estado social, es como consecuencia de ese presupuesto un método de creación de normas que forman parte del acervo político de nuestro Estado constitucional del derecho. Claro, la concertación social genera normas, y si son normas generadas por los interlocutores sociales, yo creo que le hacen un regalo al legislador cuando los intereses involucrados en la actividad económica
deciden pactar sus diferencias y establecer las reglas. El legislador lo que tiene que hacer, y lo hacen libremente, el legislador lo que tiene que hacer es felicitarse y no tratar de desbaratar lo que han hecho sirviendo intereses que no son los que están representados o que motivaron esa concertación. Y esa sentencia dice, en ese ámbito debe dejarse claramente establecido, cito, que la eficacia general del acuerdo social sea o no estrictamente prelegislativo, sin perjuicio de los términos de su vinculación a las partes negociadoras, depende directamente de su recepción en un texto legal. Eso es lo que quiere decir. Ustedes llegaron a un acuerdo. ¿Qué es lo normal? Que lo lleven a una norma legal. Ahora, eso que ustedes han acordado, dice el Tribunal Constitucional Español, es un acuerdo prelegislativo. Pero señores, si los interlocutores te lo llevan, nadie duda el derecho que tú tienes de legislar, de representar, todo eso. Pero si la Constitución crea el Consejo Económico y Social, en el Consejo Consultivo del Trabajo los interlocutores sociales llegan a un acuerdo. ¿Y por qué el legislador tiene que intervenir para alterar el resultado de unas conversaciones libres en las cuales los sectores se han expresado, aunque hayan dejado temas para el porvenir? Entonces, oigan lo que dice el Tribunal Constitucional Español en esa sentencia. Eso no lo digo yo. Dice, en ese ámbito, los gobiernos concertantes han de desplegar los esfuerzos precisos, lo que hizo Joaquín Balaguer, para recabar la conformidad de los grupos parlamentarios, entre paréntesis, congresuales, que han de ser sensibles al potencial democrático del consenso social, objeto de un intercambio político valioso para el Estado social. Terminó la cita. O sea, ¿qué es lo que están diciendo? Oye, pero si se ponen de acuerdo los interlocutores, ¿qué tiene que hacer el Estado? ¿Qué tiene que hacer el órgano legislativo? Apoyar eso. Entonces, yo aquí digo, la práctica de la concertación aconseja a los interlocutores sociales que deben desplegar todos sus esfuerzos ante el Poder Legislativo con la finalidad, y esto sí es del Tribunal Constitucional Español, oigan bien, con la finalidad exclusiva de convertir los acuerdos de concertación social en normas de valor legal frente a la mala práctica gubernamental, no lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional Español, de adicionar otros contenidos materiales, y oigan bien la palabra que utiliza, embarrando su legitimidad con la regulación de materia no concertada, que fue lo que se trató de hacer aquí. Después que el presidente sometió ese acuerdo, entonces, no, eso hay que mandarlo a toda la vista pública, eso hay que examinarlo, y de lo que se estaba buscando era desvirtuar el acuerdo que se hizo. Eso no es legítimo, eso no es legítimo. Y no se puede jugar con la paz social en la República Dominicana. Entonces yo reitero otra vez que el artículo 251 habla de la concertación. Y en el artículo 217 se dice claramente que el régimen económico nuestro se orienta hacia la búsqueda del desarrollo humano, se fundamenta en el crecimiento económico, la redistribución de la riqueza, la justicia social, la equidad, la cohesión social y territorial y la sostenibilidad ambiental en un marco de libre competencia, igualdad de oportunidades, responsabilidad social, participación y solidaridad. Yo estoy ya terminando, gracias a Dios. Y por todo lo anterior, me quedan 3 paginitas, pero eso es rápido. Por todo lo anterior, comparto, pues tengo que hacer el plan francés, introducción, el capítulo 1, parte primera, parte segunda y conclusiones y bibliografía. Tengo que hacerlo, ya me falta poco. Entonces, por todo lo anterior, comparto el criterio de la jurisprudencia española, de que independientemente de la naturaleza jurídica de los pactos sociales tripartitos o bipartitos, los mismos constituyen una auténtica negociación prelegislativa que obliga al legislador, en este caso al dominicano en virtud del artículo 251 constitucional,
a respetar lo acordado y a no fomentar o desvirtuar los resultados del diálogo entre los interlocutores sociales. Porque entonces ellos van a decir, ¿diálogo para qué? ¿Para qué diálogo si ustedes van a hacer lo que ustedes consideren? La reforma actual del Código de Trabajo acordada se ha querido modificar y cercenar para incluir disposiciones destinadas a satisfacer intereses sectoriales que ponen en peligro el diálogo y la paz social, buscando sorprender la buena fe del cuerpo legislativo. Quiero afirmar con rotundidad que el derecho del trabajo sigue siendo un derecho protector del trabajador. Ciertamente, sin empresa no hay empleo. Por ello he considerado a la empresa, este servidor la ha definido en su curso, como unidad económica y social en la cual empleadores, trabajadores y accionistas crean riqueza con la finalidad de obtener el bien individual y común. Darle largas a una reforma necesaria que privilegia conquistas anheladas por los empleadores y en menor grado por los trabajadores, porque esa reforma es one side. No es el mejor camino para mantener la paz social, que ha beneficiado a los que más tienen, como demuestra la distribución del crecimiento económico entre las diversas capas sociales del país. Muchas riquezas mal distribuidas. Si se rompe el equilibrio logrado en la concertación, perderá el mundo del trabajo, pero el más perjudicado será el pueblo dominicano. Después llegarían los lamentos producidos por la falta de visión y el abandono del carácter vinculante del diálogo y la utilización desaprensiva de la coyuntura. Y la reflexión final es la siguiente. Una extraordinaria mujer, ilustre jurista y amiga querida, la doctora y catedrática María Emilia Casas Bamonde, única mujer en haber presidido el hermano Tribunal Constitucional del Reino de España, pronunció un discurso de recepción en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, intitulado El derecho del trabajo en la emergencia de la pandemia del COVID-19 y después. En este nos da motivos para reflexionar sobre el futuro del trabajo. En línea con la declaración del centenario, precisamente sobre el futuro del trabajo, 2019, la declaración del 2019 de la OIT, que dice, entre otras cosas, que la protección del contrato de trabajo debe ser confiada al ordenamiento laboral y no al mercado. Por ello, la COVID, dice María Emilia, generó un derecho laboral diferente y temporal en un espacio de políticas presupuestarias expansionistas. Cuestionó el espacio y el tiempo de trabajo, convirtió al domicilio en el lugar de trabajo, modificó el equilibrio de poderes en las empresas, vinculó las medidas de seguridad y salud en el trabajo a la salud pública, hizo aceptables que los empresarios exigieran tomar la temperatura a sus trabajadores y a estos informar sobre su estado de salud. Se ocupó de las cargas familiares de los trabajadores temporales y atípicos y de los autónomos y obviamente del desempleo. Ahora, está claro que en su reflexión, una obra realmente interesante, ella ha estado aquí con nosotros en varias oportunidades, superado ese derecho pandémico, en el caso dominicano, la paz social disfrutada ha sido la raíz profunda del mantenimiento, vuelvo a recalcar, de un crecimiento económico del empleo y del mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores para tranquilidad de todos, garantizando así la convivencia asentada en el diálogo y abonada por el entendimiento. No abandonemos esa senda. Todavía tenemos inmensos retos, como la reducción de la informalidad, el mejoramiento de las condiciones de trabajo de la mujer dominicana, que todavía es discriminada salarialmente por trabajo de igual valor que el realizado por el hombre, y algo más grave, y limitada en sus derechos laborales por la responsabilidad familiar. Le sacan que no puede quedarse unas horas suplementarias a trabajar porque tiene responsabilidades familiares. Eso es increíble que eso esté pasando en la República Dominicana en esta época. Responsabilidades familiares que compartidas con el hombre
permiten el desarrollo y fortalecimiento de la unidad base de la sociedad, la familia. Hago pues un llamado sincero y fervoroso a que se respete la voluntad concertada en los acuerdos del Consejo Consultivo del Trabajo y que no se ponga en peligro nuestra estabilidad social. Los aspectos pendientes de interés de los interlocutores sociales deben ser abordados en una continuidad posterior del diálogo, teniendo como punto de partida lo logrado en el proyecto concertado y enviado por el titular del Poder Ejecutivo, presidente Luis Abinader, al Congreso Nacional. Y termino diciendo lo siguiente, y para los que crean que yo soy sospechoso ahora de ser antiempresarial, debo decirle que yo he sido un abogado empresarial toda la vida, pero yo he tenido en la mente un valor que nunca lo abandonaré, porque ese soy yo. Sé justo, lo primero. Como decía Juan Pablo Duarte, sed justo lo primero, si queréis ser felices, y así apagaréis la tea de la discordia y venceréis a vuestros enemigos y la patria será libre y salva. La República Dominicana es de todos los dominicanos, de los que nos precedieron, de los que estamos y de los que vendrán. Entonces, hagamos este país más grande, respetemos ese oro logrado que es la paz social, sigamos negociando. Y le voy a decir una cosa, habla para que ustedes sepan la verdad, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En el año 2002, yo fui a un congreso de ministros de Trabajo en Canadá, en Ottawa, y el ministerio estaba desempeñado por una gran mujer. Y allá yo me reuní con el ministro Solari de Chile, y me dijo, Milton, ¿qué te pasa que tú no tienes esa alegría rebosante que la gente te atribuye? ¿Qué te pasa? ¿Por qué tú estás así? Digo, mira, tengo el tema de que de acuerdo a la Ley de Seguridad Social, porque a mí fue que me tocó desarrollar eso, del 2001, a mí fue que me tocó el primer presidente del Consejo Nacional de Seguridad Social, 17 integrantes y 17 suplentes, y yo pedí que lo dejaran participar a todos, para que el consenso fuera más hermoso. Entonces yo le dije, hay una disposición de la Ley de Seguridad Social que establece que hay que crear en la República Dominicana un seguro de desempleo, como una alternativa al tema de la cesantía. Y entonces, yo no sé cómo yo puedo resolver eso, porque nosotros nos vamos en el 2004. Y él me dijo, oye, pero no te preocupes, yo tengo en el Ministerio de Trabajo chileno al técnico Germán Acevedo, que hizo el primer seguro de desempleo de América del Sur, y fue el de Chile. Yo te lo mando. Tú tienes que buscar recursos para tenerlo, para que tú le pagues la comida, el hotel, pero yo te lo mando. Yo quiero que ustedes sepan que yo le entregué al CONEP el proyecto del código del seguro de desempleo. Se lo entregué a los trabajadores. Así, terminado todo. No fue posible en ese momento. Los trabajadores me decían, nosotros queremos la cesantía y el seguro de desempleo. Yo les dije, pero venga acá, pero ustedes no pueden ser tan agalluces. Y entonces los empleadores, y tenían razón, decían, este no es el momento. Nosotros estamos bregando con muchas cosas. Este no es el momento. Después de eso, ya eso ha cambiado. Porque la finalidad del seguro de desempleo, que se puso como una opción, no es la misma, no es lo mismo. El seguro de desempleo es un tente ahí de unos meses para que tú puedas encontrar otro trabajo. Lo que pasa es que cuando tú desahucias, usted está rompiendo el contrato de trabajo sin incurrir en irresponsabilidad alguna. Y eso, si usted va por la vía civil, la responsabilidad civil está comprometida. Entonces, la finalidad de la cesantía es otra. Entonces, claro, la CEPAL, en el 96, propuso lo que se llama un fondo de cesantía, que eso es otra cosa, que es lo que, para mi juicio, deben discutir los empleadores, los trabajadores y el Estado. Pero el Estado no puede lavarse las manos y decir,
y decirle a los empleadores, sobre todo a las pequeñas y las medianas empresas, ustedes van a buscar todos los cuartos. No, ni a los trabajadores. El Estado tiene que poner su dinero, esa es mi línea. Y yo creo, señores, que el único mensaje que yo quiero dejarle a ustedes aquí es que si en la República Dominicana nosotros empezamos a desbaratar el diálogo social y después que lleguemos a un acuerdo damos la vuelta y buscamos la manera de romperlo, lamentablemente ese derecho del trabajo que ha sido fruto de revoluciones en la historia, porque el hombre y la mujer que han sido creados por Dios a su imagen y su semejanza, tienen el trabajo como derecho, como deber, como prerrogativa que hace robustecer su dignidad humana. Y en consecuencia, si eso lo hacen, estarán sembrando la desgracia del pueblo dominicano y la infelicidad de los trabajadores y de los empleadores dominicanos. Muchas gracias.